Damos gracias a Dios por una oportunidad más y te damos gracias, Padre, que nos permites compartir e impartir tu palabra. Dios les bendiga, hermanos. Estamos dando paso a nuestro séptimo tema en lo que es el módulo de instrucciones básicas. Nuestro séptimo tema es la imposición de manos. De la enseñanza de la imposición de manos, dice la palabra de Dios. Esto está en Hebreos capítulo 6 versículo 2. Desde el principio Dios ha establecido puntos de contacto para bendecir al hombre. El huerto. En los altares, el huerto de Adán, eh, los altares de Noé y de Abraham, Génesis 8 y Génesis 12. El tabernáculo, Éxodo 29. El templo, Primera de Reyes 8. La boca de los profetas, Deuteronomio 18:18. Los paños ungidos, Hechos 19:12, y otros. Él mismo provee los medios para que disfrutemos de su bendición. La imposición de manos es uno de esos medios. Imponer se traduce del griego epistesis, que significa poner, también derivación epitemi, que significa poner sobre, que detona poner algo para que cumpla una función. De lo anterior se entiende que la imposición de manos es poner sobre con el objetivo de añadir algo, ya sea sanidad, bendición, delegación, envío, entre otras palabras, es permitirle al Señor usar nuestras manos como un medio de contacto para bendición. En el caso de Moisés, cuando alzaba las manos, Israel prevalecía en la guerra. Esto nos enseña que en la imposición de manos se manifiesta el poder de Dios en el mundo espiritual, el que se refleja en lo físico. ¿Quién impone manos? Nadie puede dar de lo que no tiene, por lo que se verán algunos puntos al respecto. El que es enviado por Jesús, impone manos. La escritura enseña que Ananías fue enviado por Pablo, que impusiera manos sobre él, y de esa manera recobrar la vista. Jesús envió a sus discípulos, el Padre lo envió a él, por lo que ahora tenemos la delegación del Hijo para una obra definida, bendecir a otros. El primero que impone manos es uno enviado por Cristo, el verdadero ministro de Dios. El ministro, cuando impone sus manos, ministra con autoridad sobre la vida del pueblo. El ministro verdadero tiene autoridad que proviene de Dios, por lo que tiene la facultad de equipar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. Los que creen en la palabra de Dios. La promesa del Señor Jesucristo, que a los que creen les seguirían las señales del poder de Dios al imponer manos, pero es necesario actuar en fe, tanto el que ministra como el que es ministrado. El que cree y pone por obra la palabra agrada a Dios. ¿Cómo imponer manos? Vamos a hacer un resumen. La imposición de manos, ya vimos que es imponer sobre. Quien impone manos, el enviado por Jesús, el verdadero ministro y los que creen en la palabra de Dios. ¿Cómo imponer manos? Una limpieza constante. Los sacerdotes en el tabernáculo, antes de entrar al lugar santo, se lavaban el lavacro de bronce que contenía agua, figura de la palabra. Estamos en un proceso de limpieza que debemos seguir diariamente, alejándonos de las contaminaciones que acechan a cada paso, de las cuales se vencerán confiando en Dios. Sin ira, sin contienda. Levantad manos sin ira y contienda, dice la palabra de Dios. Si el solo hecho de levantar las manos tiene poder, cuanto más la imposición de las mismas, por lo que se debe ser cuidadoso en paz, estar en paz con todos los hombres, guiados por el Espíritu Santo. Este pasaje declara que fue el Espíritu Santo quien indicó a quién y para qué se debían imponer manos. Sin embargo, no se debe caer en un falso misticismo, ya que no es Dios el que va a mover las manos, sino la persona, sino con su guianza es motivo necesario el ejercicio de los sentidos espirituales para no errar. Debe ser con la dirección de Dios, no por el propio deseo, ni por la motivación o sentimientos.
los cuales se encuentran en el alma, porque podría imponer manos precipitadamente, interfiriendo con los tratos personales de Dios y ser expuestos a contaminaciones por ser un punto de contacto. ¿Para qué se impone manos? Debe recordarse que Dios no tiene moldes y hace como quiere. Sin embargo, la Biblia enseña que algunas de las bendiciones que se imparten con la imposición de manos son las bendiciones para que se imparten con la imposición de manos es para ministrar el bautismo del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 8 versículo 14. Samaria había recibido la palabra y los hermanos se habían bautizado, denotando el compromiso con el Señor, y por eso enviaron coberturas, las cuales oraron e impusieron las manos sobre ellos para que fueran bendecidos y trasladados con una dimensión nueva en sus vidas a través del bautismo del Espíritu Santo. Para la sanidad de los enfermos. Si se ora y se pone manos con la guianza del Espíritu Santo, creyendo que el Señor obrará lo que ha dispuesto para esa vida en ese momento especial, sea la sanidad del alma o la del cuerpo, la persona que impone manos es un vehículo. No se da de uno mismo, sino de la autoridad de Dios delegada. Eh, para, eh, para que se impone manos, para ministrar el bautismo del Espíritu Santo, para la sanidad de los enfermos, para delegar autoridad. La delegación de la autoridad se ve claramente en el Antiguo Testamento. En el caso de Moisés, se le impone manos sobre José para darle su dignidad. Lo hace ante el pueblo como evidencia de su delegación. Cuando Saulo y Bernabé fueron enviados, les impusieron las manos. Eso mismo le recuerda a Pablo a Timoteo, que por medio de la imposición de manos se le delegó autoridad a manera de que no flaquee en la fe y en la obra, la cual el enemigo ve y respeta. Cuanto más un cristiano debe reconocerla para ser bendecido, para ministrar dones espirituales. El Espíritu Santo es quien otorga los dones que son impartidos por la imposición de mano. Es importante recordar que quien posee un don no lo puede manejar a voluntad, sino que es un vaso que Dios usa. Pablo conocía que le había dado el Señor y para qué se lo había dado. Por eso hacía una administración certera de él. Para bendecir, los ministros son una autoridad delegada de Dios, por lo que se debe aprovechar todo lo bueno que trae esa delegación. La palabra muestra que había muchas señales hechas por manos de los apóstoles, las cuales bendecían al pueblo de Dios. El Señor Jesucristo dio ejemplo. Los cristianos también deben aprovechar esa oportunidad de bendecir y ser bendecidos. Dios es la fuente de toda bendición y como sus pensamientos son de bien continuamente hacia la y en especial hacia sus hijos, por lo que provee de los medios para obtener esa bendición. Nadie puede manejar a voluntad el poder de Dios a través de la imposición de manos, por lo que se debe estar atentos a su voz para entender que Dios tiene planes para cada uno. Dios desea usar al cristiano con el fin que lo bendiga, dando de gracia lo que de gracia ha recibido y se alcance aquel galardón para aquel que le fue alcanzado. Como un paréntesis breve, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Si tú eres un rey, pero también eres un sacerdote, el sacerdote imponía las manos sobre la ofrenda. Amén. Entonces, tienes la autoridad para imponer manos. Eso sí, como veremos en un breve resumen, eh, cómo imponerlo con una limpieza constante, sin ira, sin contienda, guiados por el Espíritu Santo y sin ligerezas. Amén. Damos la gloria a Dios por este nuevo tema, por este nuevo tema. Eh, nos vemos en el próximo espacio. La gloria sea para Dios. Amén, amén y amén.